Buenas tardes a todos y todas. Este 26 de agosto vamos a exponer la clase 14 del curso de la UNAM, la Cátedra Extraordinaria del Exilio Español de la Facultad de Filosofía y Letras, en el nuevo programa que ya les he planteado, que va en vista ya de una pequeña obra que estamos escribiendo comunitariamente. El tema 14 tiene que ver con el parágrafo 10 de ese próximo libro, que yo anunciaría con el siguiente título que quiero explicar en la clase de hoy. La afirmación de la existencia de una fuerza creativa como exterioridad de una alteridad bella. Es un tema central y generador de la estética de la liberación y también latinoamericana. El tema de la exterioridad, en donde la existencia de una comunidad, de un actor, de una subjetividad, se transforma en el origen, en la fuente de creatividad de una nueva realidad artística, de un mundo artístico. Y por eso el último subtema sería la descolonización epistemológica, metafísica. Voy a explicar qué significa eso de metafísica del arte, de la fealdad de la otra, el otro, a la belleza. Nos tenemos que situar entonces ahora ya al final de la segunda constelación y al comienzo de la tercera constelación de la artística o la estética. La primera constelación es una totalidad, un sistema estético vigente, el arte clásico, griego, el arte moderno europeo, totalidad vigente. La segunda constelación es el descubrir que esa totalidad se totaliza, o es decir, se cree la única realidad posible de la belleza, de la producción artística, y juzga desde su centralidad todas las demás artes de otras culturas como degradadas, primitivas, folclóricas, atrasadas, las niega. Y entonces la segunda constelación es la crítica de esa pretendida universalidad de la belleza naturalmente captada y artísticamente expresada por la cultura dominante, que se ha fetichizado. Es el momento de la negación. Pero la tercera constelación es el surgimiento de una nueva captación de la belleza. Es una novedad estética
pero también entonces una nueva producción artística distinta a la vigente y nueva en el sentido de novedosa, históricamente innovadora. Esa es la tercera constelación. Esta clase 14 y la tesis 10 del futuro libro habla justamente de la afirmación de la fuente desde donde se critica el sistema de la belleza y la artística vigente, pero al mismo tiempo donde se encuentra la fuerza creativa para el nuevo sistema estético y artístico. Para eso nos va a servir mucho un autor que justamente produjo su obra hace un siglo. Al comienzo del siglo XX hubo un gran autor francés, vitalista, contra el empirismo positivista, científico, pero realmente falto de captación del fenómeno biológico. Ese gran autor fue Henri Bergson. Bergson da la casualidad que, como el otro autor al que haré referencia, Emmanuel Levinas, era también judío. Yo no soy judío, pero reconozco en el pensamiento judío europeo justamente una exterioridad en Europa que fue capaz de criticar a Europa creativamente, porque el judaísmo había sufrido en su propia piel la persecución centenaria contra los judíos. Henri Bergson fue el gran pensador vitalista del fin del siglo XIX y comienzo del XX, que descubre el fenómeno de la vida. En realidad, decir fenómeno es inadecuado, porque fenómeno es lo que aparece. La vida es la fuente originaria de lo que aparece como vivo. Quiere decir que no es un fenómeno, sino que es el fundamento. Pero él escribió un libro completamente central al comienzo del siglo XX contra el positivismo de Littré y también nuestros positivistas, porque la crítica al positivismo al comienzo del siglo XX en América Latina fue de un cierto espiritualismo bergsoniano, evolutivo, creativo, contra el materialismo un tanto físico, matemático. De paso también en América Latina racista y también en Europa, y dará motivo a muchas consecuencias. Bergson piensa que hay un élan vital, que la vida es antientrópica. Entrópica significa que la realidad del cosmos va degradándose, va utilizando energía y la energía se va transformando en materia inerte. Pero la vida y ese proceso sería entrópico, mientras que la vida es antientrópico. Toma algo que no es útil y lo hace útil. Toma
elementos físicos naturales, los absorbe en el organismo vivo y lo desarrolla de tal manera que la vida va como un movimiento antientrópico. Y por eso Bergson le llamó a la vida un élan creativo. Y la creación sería justamente sacar algo de la nada y crear. Y este sentido es el que también va a tomar Bergson y le va a atribuir al arte, Kunst, al arte, la capacidad creativa, sacar más de lo menos. Y entonces el artista es creador. Y este es el pensamiento de Bergson. Pero ese movimiento creativo tiene un actor, tiene una subjetividad de donde parte esa potencia, y ahora uso la palabra potentia en latín con 2 T, potencia. Pero potencia en un doble sentido. Potencia como fuerza, como cuando se dice el auto tiene tal cantidad de caballos de fuerza, es la potencia del motor, fuerza. Pero al mismo tiempo potencia como lo que está en sí, como la semilla, y luego se actualiza. Quiere decir que es la potencia y el acto. Y el acto es lo que esa potencia crea. Y entonces es una creación. El élan vital bersoniano es una potencia creadora. Habría que leer el hermoso libro. Y él habla de las 2 fuentes de la religión. Dice, hay unas religiones que son como los insectos, como un ejemplo biológico, que tienen quinina por fuera y entonces puede llegar a un cierto nivel de evolución, pero después ya no pueden crecer, porque si creen más, ¡pum!, explota. La quinina no logra mantener. Piensen ustedes un elefante de quinina, no puede, se revienta. Eso parece más simple. Poner una piel dura y vertebrar por fuera al ser viviente es la solución de los insectos. Pero él dice, a los vertebrados hacen lo inverso. Vertebran, y uso la palabra, claro, ya determinada, al ser vivo por dentro un esqueleto y le ponen alrededor del esqueleto la corporalidad muscular. Y esta entonces puede crecer mucho más. Puede llegar hasta un elefante, digo yo, que no puede llegar. Entonces, la vida creativa es como los vertebrados, que tienen una vertebración interna, pero que después pueden crecer muchísimo. No como los insectos, que crecen hasta un cierto punto y luego ya no pueden. Y ese sería el momento de la totalización de un sistema. Y habría religiones, dice Bergson, que en el fondo justifican los sistemas cerrados de dominación, se fetichizan. Mientras que hay otras religiones que son creativas. Y entonces también acontece esto en la moral. Hay morales restrictivas del orden y hay morales, en cambio, que incitan a la creación de lo nuevo en la justicia. Y esas son los 2 fuentes de la ética y de la religión. Una visión evolucionista, vitalista, progresista en Bergson.
habría que entonces ahora leer Bergson para aplicarlo a la estética. Y eso es lo que va a hacer de alguna manera Nietzsche, un vitalismo que le dará a la estética, a la artística, la capacidad de creación. Lo malo de Nietzsche es que no tuvo la reflexión de Bergson. Y entonces la nueva totalidad no vaya a ser que sea también totalizable y se vuelva a fetichizar y él proponga el modo de una totalidad vital dominadora, que sería como el insecto que tiene una vertebración por fuera y esa nueva organización de los indoeuropeos clásicos, romanos, claro, dionisíacos, y no en el orden que Nietzsche critica. Quiere decir que sería bueno un diálogo entre Bergson y Nietzsche. Y ciertamente Nietzsche tiene lo mejor. No, debo invertir. Bergson tiene lo mejor de Nietzsche, pero no se cierra como Nietzsche en la propuesta de una voluntad de poder, sino de una voluntad de creación, que es de donde yo tomo el término en Schopenhauer, ya lo veremos. Porque el otro autor que habrá que considerar en esta misma línea, y ellos, Levinas no cita a Bergson, porque quiero hablar de Levinas, que es un autor francés, no es francés, es lituano, pero en realidad estudió filosofía en Estrasburgo y después en París se instaló y vivió siempre en Francia. Debe ser considerado un pensador francés que viene de la exterioridad casi de Europa, Lituania, un pequeño país, y judío como Bergson, doble exterioridad de Europa, que se instala en París y que nunca llegó a ser profesor en la Sorbona porque era judío. Hablando yo con Paul Ricoeur de muchas cosas, una vez con Gerbolino, un especialista en el pensamiento de Ricoeur en Italia, en Roma, nos decía a los dos, Ricoeur, en 1960 me dieron un trabajo para leerlo para la defensa de una tesis. Y el libro se llamaba Totalidad Infinito. Y el autor era Emmanuel Levinas. Y él confesó en ese momento, yo en realidad no conocía a Levinas. Me puse a leer ese libro y me quedé realmente admirado. ¿De dónde salió este enorme filósofo que presentaba su tesis doctoral cuando yo tenía 55 años porque no lo habían dejado entrar en el mundo universitario central de París? Había estado en Estrasburgo, en otros lugares secundarios. Y así es que Richter estuvo en el jurado de la tesis doctoral de Levinas. Se llamó Totalidad Infinito, ensayo sobre la exterioridad. Y Levinas es como la continuación judía de Bergson, que no es un vitalista tan decidido, pero en cambio es un decidido crítico de la primera versión cerrada de la ética de la religión, y ahora le agregaría yo de la estética, que es la totalidad. Y en cambio, Bergson habla de la creación, pero Levinas muestra la posibilidad de esa creación por un momento
que viene a interpelar a la totalidad como desde fuera, es una metáfora, pero al mismo tiempo es una realidad, pero no geográfico ni espacial, sino ontológica, ya voy a explicarlo. Y entonces el tema también para Levinas es el tema de la creación de la novedad desde la nada del sistema, tema que está en el fondo del pensamiento de Marx, que nadie ha sospechado que ese es el tema central del capital, pero sería otro tema de economía política que no es el de estética. Volvamos entonces al origen. Empecemos pensando de qué trata Levinas. En su libro Totalidad e Infinito. Pero el infinito es la exterioridad. Y por eso el subtítulo es Ensayo sobre la exterioridad. Ese es el tema central en una estética de la liberación latinoamericana. Voy a mostrar cómo se pasa de Levinas a una filosofía latinoamericana y se aplica o se desarrolla en la estética. Este es el tema de hoy, para mí, central. La totalidad, ya expliqué la vez pasada en la otra clase, artística, es la totalidad de una cultura en la que tiene siempre obras del arte en todos sus componentes, porque tanto en el nivel económico como político como cotidiano, siempre hay obras de arte. Justamente estaba leyendo de nuevo unos textos de Sor Juana Inés de la Cruz, que tiene un soneto sobre la cocina, y es un soneto, una poesía sobre el arte culinario. Y llega a decir, si Aristóteles hubiera conocido más de comida, hubiera hecho mejores argumentos. Porque ella, como mujer, pero como mujer que se le asigna un lugar oprimido en la sociedad machista, en la totalidad machista, la mujer es una dominada y al mismo tiempo guarda exterioridad, justamente también la mujer como el arte. Y entonces ella escribe, parece, y hay sus recetas del arte culinario. Y es entonces una expresión estética de un arte propiamente arte latinoamericano, ejercida por una mujer que a su vez fue dominada por el machismo de su época. Y una Sor Juana que en el fondo eligió ser religiosa, monja, porque no quería tener un varón que la dominara. Pero entró en un convento y como miembro de la iglesia también tuvo que soportar a un obispo varón que la va a condenar también al silencio durante un tiempo. Es decir, encontró el machismo aún donde huía de la dominación del varón. Sor Juana es una mujer maravillosa y además es un ser humano maravilloso que desarrolla no la filosofía y la teología y la poesía y la estética, sino también el arte culinario. Le gustaba cocinar y hizo un recetario. Digo esto
porque para mí es un ejemplo central de una estética de la liberación latinoamericana. Pero, en fin, hay tantos temas que podríamos tratar. Levinas va a descubrir este tema de la exterioridad, del otro que el sistema fetichizado, del otro que a su vez va a ser la fuente de la crítica al sistema que lo domina. Y por lo tanto es la surgente mismo, la potencia misma de negación del sistema, constelación 2, y creación del nuevo sistema, constelación 3. De eso quiero hablar. Levinas parte es un hombre sumamente inteligente y precoz, porque se recibió rápido del licenciado en filosofía en París, viniendo de Lituania, fruto de la expulsión de los judíos en Rusia. Su familia misma murió después en manos de los nazis y él mismo estuvo en un campo de concentración y si salvó su vida porque les traducía a los rusos, no a los rusos, a los alemanes, del francés al alemán, porque él había estado estudiando también justamente. Después de estudiar en París, se fue a Freiburg, que queda junto a Estrasburgo, donde Levinas terminó sus estudios. Y entonces, pocos kilómetros de Estrasburgo está Freiburg, y en el 1929, Levinas nació en el 5, tenía 24 años, escuchó clases en Freiburg de Husserl y Heidegger. Fue el primer francés antes que Merleau-Ponty y que Sartre y que todos los fenomenólogos franceses que estuvo en Freiburg escuchando las clases de los dos, cuidado, Husserl judío y Heidegger un nazi. Él mismo viendo los dos maestros. Y en 1930 Husserl dio en París lo que se llama las meditaciones cartesianas y quien tradujo el texto del alemán al francés fue el alumno de Husserl, Emmanuel Levinas, en Freiburg, que le tradujo los textos que pudo presentar Husserl y que se publicó después en la editorial Vrin, V corta L-I-N, que está situada en la Plaza de la Sorbona, en la que se llama Auguste Comte. Entonces, cada día que yo entraba a la Sorbona, a la izquierda estaba la editorial Vrin y a la derecha la editorial Puff, la Presse Universitaire de Francia. Puff. Y nunca había advertido, pero después lo vi, que las meditaciones cartesianas de Husserl la había traducido Levinas. ¿Y por qué? Porque en París, 1930, 3 años después de que Heidegger escribió El ser y tiempo y que Husserl lo leyó muy meticulosamente y modificó el pensamiento de Husserl gracias a Heidegger. Entonces hay que ver. Él ahí entonces habla las 5 meditaciones sobre la ontología de Descartes, Y la quinta meditación cartesiana, Husserl dice, yo constituyo los entes con sentido, todo lo que tengo enfrente, cosas.
Pero cuando enfrento a otro ser humano, ¿cómo lo constituyo? Y ese fue el tema central de Sartre en el libro El ser y la nada. El ser era lo empírico y la nada era el mundo humano. Hay que también leer a Sartre, pero no es el tema de hoy. Y también Sartre se plantea el tema a partir de Husserl y dice, cuando yo enfrento a otro ser humano, lo constituyo como objeto. Pero al constituirlo como objeto, lo niego como otro. Lo cosifico. ¿Y cómo es que yo me relaciono con el otro? Y Sartre no logra resolver la cuestión. Y Husserl tampoco, pero va más allá que el propio Sartre. Él habla de la analogía, término muy fundamental para la filosofía de la liberación. Cuando yo enfrento a otro ser humano, me doy cuenta que no es una cosa. No lo puedo constituir con el sentido de una cosa. Lo tengo que respetar como algo que no puedo captar porque se me escapa, porque eso otra subjetividad. Y entonces Husserl dice, por analogía de lo que yo vivo, me puedo de alguna manera representar la existencia de otro ser humano. Y le da vuelta a la quinta meditación, que es la más larga, y no logra solucionar el tema. Levinas ya había defendido su tesis en Freiburg con Husserl sobre el tema de la intuición en Husserl, una tesis 1927. El primer francés que adopta la fenomenología. Pero ese tema es obsesivo en Levinas. Y yo diría que desde el 27 hasta su muerte, que es en el año 2000 prácticamente, tiene 95 años, va siempre a pensar ese tema. Yo enfrento a otra persona, también le llama persona Marx, al pobre que se ofrece al que tiene dinero y le dice compre mi corporalidad y págueme un salario después de 8 horas de trabajar para usted. Ese enfrentamiento Marx le llama persona. Marx tiene un personalismo. Y Husserl dice, esa persona yo no la puedo constituir y entonces está dando vueltas al tema. Levinas dice, esa es la experiencia fundamental. Mi mundo tiene un horizonte, es la totalidad de sentido desde donde yo existo. Y el otro, de alguna manera, es exterior a mi mundo, porque aparece en él como un ente, como una cosa. Tiene un peso, tiene un color, una raza, veo la fisonomía física y puedo decir muchas cosas. Pero en el fondo, si veo una persona por primera vez, digo, sí, este es un africano de 30 años, de sexo masculino, pesa como 80 kilos, pero yo no sé quién es. Y entonces ahí Levinas, de alguna manera en referencia al texto de Schelling sobre la filosofía de la revelación, que también había pasado por Rosenzweig y por Cohen, la escuela judía, llegó hasta Levinas. Entonces él dice, en realidad yo enfrento al otro, persona, primero como cosa. Y ahí está simple, lo constituyo dentro de mi mundo. Pero los datos que tengo
no me dice quién es él como subjetividad. Entonces los franceses tienen una palabra que se llama autrui, que está formado por otro y lui, por otro y él o ella. Es algo que es él o ella, no es algo que es cosa, sino que es una subjetividad. Y entonces, ¿qué hago yo para realmente conocer al otro como objeto? Y dicen, no es un objeto. Los objetos se manifiestan y eso yo hago la fenomenología de las manifestaciones. Pero el otro, en realidad, cuando me mira, yo lo veo, pero veo la máscara, pero no sé quién me está viendo. Y no puedo yo descubrirlo por los datos de la experiencia de estar viéndolo. Yo debo, primero, darme cuenta de la finitud, de los límites de mi mundo, porque esa persona que me enfrenta es otra persona que entra en mi mundo, pero tiene su mundo. Y en su mundo yo soy también alguien que entra en ese mundo y soy el otro de él o la otra de ella. Hay una limitación y esa limitación debe ser ética. ¿Por qué? Porque yo, por impulso egoísta o narcisista, diríamos desde Freud, tiendo a constituir al otro como cosa y decir yo ya lo entiendo y ya lo atropello como otro y lo meto en mi mundo para cumplir alguna función que yo he decidido. Pero eso no es el otro, sino que es la idea que yo me hago de él. ¿Cómo sé yo lo que él es? Primero, limitando mi capacidad de conocerlo porque no lo conozco. Y ahí Wittgenstein, en el Tratado Lógico Filosófico, dice, de aquello de lo que no puedo hablar, es necesario guardar silencio. Tomo Wittgenstein en el mundo de Levinas y digo, acerca del otro, como otro, yo no puedo hablar nada porque no sé quién es. Tengo que guardar silencio. Es el primer hecho. Acerca del arte de otro pueblo, yo no lo conozco, ni conozco cómo ellos funcionan, y por lo tanto tengo que guardar silencio. Mi amigo Alejandro Vallegas, profesor en Eugene, allá en Oregón, en Estados Unidos, tiene un magnífico artículo sobre el arte chino. Ese arte es muchas veces pintados, montañas, árboles, con sauces como llorones, tristes, con una atmósfera gris y con textos chinos. Siglo VIII, siglo IX, siglo XIII, siglo XVI. Uno los mira, son todos iguales. Él empieza a analizarlos y va mostrando toda la evolución de la concepción de ese arte, que parte de los vacíos, no de lo pintado, sino de los vacíos no pintados. Y luego los pintados van apareciendo desde el vacío. Y el término vacío, Xin, un concepto chino, y el concepto de la forma, otro concepto. Y entonces de pronto uno empieza a descubrir
el sentido que esa obra tiene en el mundo chino y qué estaban pintando, con qué textos y cómo se produjo una evolución de la temática de esa expresión artística extraordinaria que para mí no significaban nada. Eran una cosa, unas montañas y unos árboles bien bellos, simpáticos, pero muy repetitivos, y no entendía lo que estaba hablando. Primero, debo decir, no entiendo, y tú estás más allá que mí. ¿Y qué es lo segundo? Lo segundo es escuchar la voz del otro. Claro, uno podría decirle, lo primero, ante la existencia de aquello que está más allá de mi mundo y que aparece en mi mundo, pero como otro mundo, yo tendría que preguntarle, ¿quién es usted? Pero eso como para decir, yo no sé, y por lo tanto limito mi conocimiento. Y después de que pregunto, yo no sé, o decir, dice Wittgenstein, mire señor, estoy en silencio. ¿Ante qué? Ante lo que usted me diga que es. Y lo que usted me diga que es, ya no es una manifestación cósmica, fenómeno, fenomenología. Es una revelación de otro. Y entonces Levinas comienza a decir, una cosa es la manifestación cósmica de las cosas y otra cosa es la revelación de otro ser humano, de autrui en francés, de ella, de él. Y eso es la revelación. Revelación. Fue el tema que en 1841 Schelling trató en Berlín. Un libro entero. Acá está mi biblioteca. De filosofía der Offenbarung. Filosofía de la revelación. Y Levinas entonces hace una nueva fenomenología. Ya no la fenomenología de la manifestación de las cosas, sino una metodología que sepa escuchar la revelación del otro u otra de lo que ella o él es y de que yo no sé y que me va a informar como el maestro al discípulo y yo voy a aprender. Y entonces ya mi visión ya no funciona. Lo que veo es una cara, sí, sus ojos, que me hablan de una subjetividad. Yo siempre digo, yo miro los ojos de un caballo, son grandes, pero son como de vidrio. Son como unos ojos que deben estar viendo, pero que no me hablan de un sujeto. En cambio, cuando yo veo los ojos de una persona, de ella, de él, yo veo que me ve alguien que está detrás. Entonces, Schelling empieza a trabajar una filosofía de la revelación, 1841. Marx escribió sus manuscritos en el 44. Feuerbach escribió una nueva filosofía del futuro en 1842. ¿Por qué? Porque son post-hegelianos que fueron impactados por aquellas clases de Schelling en Berlín
en 1841. Esa fecha es una fecha antes y después. Había como 500 alumnos porque el Kaiser había invitado a Schelling para destruir a Hegel, claro, con la mala intención de que lo destruyera, porque Hegel estaba generando una izquierda hegeliana que al Kaiser le hacía problema. Entonces llamó a Schelling, que había sido el maestro de Hegel y que vivió muchos años después de Hegel porque era más joven y tenía mejor salud, y de Baviera vino a Berlín a dar unas clases contra Hegel. Y entonces todos los alumnos, Feuerbach estaba ahí, y Savigny, y Bakunin, y Engels, y todos estaban ahí escuchando las clases de Hegel. Y Marx no se sabe si estuvo, pero estaba en Berlín. Yo siempre dije, debe haber estado tomando alguna cerveza que creyó más útil que escuchar a ese bávaro, pero ese bávaro le dio un golpazo a Hegel y creó toda la herencia post-hegeliana de derecha, pero también de izquierda, porque Marx va a utilizar a Schelling en el centro del Capital. Esa es mi hipótesis y pueden leer mis obras sobre Marx. Marx partió de Schelling y de la estructura lógica de Hegel. Es una interpretación latinoamericana novedosa del marxismo mundial. Y ahora la vamos a aplicar a la estética. Y va a dar una estética de la liberación que parte de 1841 y de Hegel. Pero ahora yo tuve el trimestre pasado toda una explicación de la estética de Hegel. La tengo bien fresquita, 20 clases. Y entonces ahora empieza la crítica de Schelling a Hegel y le voy a aplicar Schelling a la estética de Hegel y ahí va a salir la estética de liberación. Voy a hacer un post-hegeliano de 1841, 42, 43, 44, de Kierkegaard, que también estuvo en Berlín, y ahí empezó después a escribir lo Postscriptum, que fue la crítica a Hegel desde Schelling, y quizás de todos los que estuvieron presentes, incluyendo Engels, el que entendió realmente el mensaje de Schelling, que era filosófico, teológico, fue Kierkegaard. Y el existencialismo de Kierkegaard surge también de las clases de la filosofía de la revelación. Ese es el punto de partida de Levinas. Él toma al otro y dice, yo desde mi mundo nunca voy a conocer al otro, porque es otro mundo y es libre además, por tanto incondicionado de mi mundo. Lo único que se puede hacer es escuchar su revelación. ¿Quién eres tú? Juan Pérez. Me dice poco, es un nombre propio. En la lógica se estudia lo que es un nombre propio, pero como tal no me dice nada. Me pone que es un Juan con un Pérez y además hay mucho Juan Pérez y por lo tanto no me agregó mucho. Pero yo tengo que empezarle a preguntar, ¿dónde naciste? Y entonces me dice, soy un chilango, nací en México. Ah, ya eso ya me lo determinó. Ya no nació en Japón, ni en el África, ni en New York. Nació en una ciudad muy concreta, México. Ah, ya lo cité un poquito. ¿Y cuándo naciste? En 1950. ¿Qué había en México? ¿Cómo funcionaba? ¿Quién es tu papá? Ah, mi papá es un indígena. Ya no es un pequeño burgués, ni es un gran burgués, ni es un político corrupto, sino que fue un indígena. ¿De dónde? De Oaxaca. Y poco a poco se va revelando. Y yo voy escuchando.
Y el que tenga oídos para oír, que oiga, porque los ojos que tiene para ver no sirven, hay que escuchar. Por eso que en la política yo explico eso en el poder obediencial. Y obediencia viene de audire, escuchar al que se tiene enfrente. Enfrente. Audire, escuchar. Soy obediente, soy escuchoso, escucho al otro. Y entonces hay un texto semita que dice: el sabio es el que se despierta cada mañana con un oído de discípulo. Por eso es sabio. No porque enseña, sino porque escucha. ¿Qué? La revelación del otro. ¿Quiénes son? Sus alumnos, la gente, los problemas que me impactan. Y esto lo cumplió Sócrates sin saberlo, porque él no lo supo expresar, pero sí lo supo expresar Levinas y la tradición judía, palestina, babilónica, fenicia, semita, que es una antropología de el escuchar al otro. Entonces, Levinas escribe un libro maravilloso, Totalidad Infinito, en donde dice: el mundo, y ahora lo pienso, el mundo artístico, el concepto de belleza de un mundo, pongamos el mundo de la belleza europea moderna, desde el Renacimiento hasta la Bauhaus, la arquitectura en Alemania o los últimos grandes trabajos de Picasso, todo eso es un mundo. Y el otro es aquello que no es parte dominante de ese mundo. Por de pronto es un otro. Y ese otro, ¿quién puede ser? Pues puede ser, por ejemplo, las otras culturas. Ese tema, Levinas no lo imaginó. Él pensaba la exterioridad casi personal de un europeo ante un europeo, cara a cara. Esa experiencia del cara a cara, que de paso yo tengo un pequeño objeto que compré en Ghana, África, donde hay un negrito muy bellamente hecho con un arte popular, que toma la mano del otro y está cara a cara. Yo digo, achá, esto es africano. Efectivamente, los semitas tomaron ese tema, pienso yo, de la cultura bantú, o por lo menos africana. Y es un texto semita, estar cara a cara. No es una cara ante el mundo, o mejor, un sujeto ante un objeto. No es un sujeto ante un sujeto, pero no un sujeto abstracto, sino la cara ante una cara. Son dos corporalidades que se miran, y esa categoría no existe en el pensamiento griego. Permítanme, un texto semita dice: Moisés estaba cara a cara con Dios. Bueno, eso es un texto mítico, pero mejor que me bese con los besos de su boca, el cantar de los cantares, el Shir Hashirim. Una boca ante una boca, cara a cara. Esa experiencia es previa al sujeto ante un objeto. De toda la teoría del conocimiento. Porque el ser humano, la primera experiencia que tiene es de un sujeto ante un sujeto. Y esto lo explico yo de manera así
incomprensible para muchos en la filosofía de la liberación este librito publicado en breviarios del Fondo de Cultura Económica. Entonces les recomiendo leer la página 76 en adelante, que es el punto 2.4, la exterioridad. Pero no es la primera indicación. Lean mejor el 2.1, donde explico la proximidad del cara a cara. La experiencia entonces de persona a persona pone en cuestión mi mundo y el mundo del otro, porque nos vemos como dos actores centro de sus mundos. Y entonces yo le puedo preguntar al otro que me revele su mundo. Y aunque haya vivido en mi propia familia y sea mi hermano, tiene otro mundo que el mío. Y si algún día puedo, yo le podría preguntar, ¿y cómo tuviste a mamá? Que a veces la mamá me pegaba con una y el culpable eras tú. Pero como tú eres bien hábil y salías corriendo y yo era más tranquilo y no me movía, mi mamá se enojaba conmigo, pero la culpa era tuya. Y entonces yo le puedo preguntar a mi hermano, ¿cómo ve mi mamá? Y la vamos a tener una visión distinta. Más, mi señora, muchas veces, nariz a nariz, me pregunta, ¿quién eres tú? Y me deja ¿quién soy yo? Para alguien con la que he vivido 50 años. Hay que ver. Del todo rápido no lo puedo decir. Tendríamos que pensarlo. O es decir, las cosas más obvias nos es difícil ponerlas en palabras como una revelación de la propia subjetividad. Sobre esto podríamos usar todo un semestre o más de un semestre, pero es el punto de partida. El otro, la otra, es el que está más allá de mi mundo. Y entonces Parménides dijo, el ser es, el no ser no es. Yo siempre digo, pues es tan obvio que para qué lo dijo. No, no es nada obvio. Porque Parménides, que vivía en la Magna Grecia, la que hoy es Sud de Italia, dijo, el ser es griego y el no ser es los bárbaros. Si lo aplico en la geopolítica, que Levinas nunca lo aplica, pero yo apenas leer a Levinas dije, latinoamericano, Europa es, Latinoamérica no es. Si mis maestros creen que la cultura mexicana es occidental, por lo tanto México no existe. No quiero nombrar a ninguno de los grandes filósofos de México, pero pensaban que éramos parte de la cultura occidental y entonces la cultura mexicana desaparecía porque éramos occidentales como los alemanes o italianos. Seguro, vaya usted a Italia y verá que usted no es italiano y le van a decir, usted es un latinoamericano y de pronto empezará a descubrir que sí, no es europeo, es latinoamericano y eso me pasó a mí. Entonces yo tomé Levinas la idea de exterioridad y entonces dije, América Latina es otro que Europa, pero nos han negado. Y nos han negado por una historia concreta en que nos conquistaron, nos hicieron colonia y seguimos siendo neocolonias en el neoliberalismo y nuestras élites mismas se consideran
de cultura europea y ocultan lo de no ser que tiene nuestro ser. La primera conferencia que yo di en inglés allá 1976 en Estados Unidos, cuando me expulsaron de Argentina, fue exponer el hecho de una filosofía latinoamericana. Y yo les dije a los americanos en un muy primitivo inglés, yo voy a hablarles de una filosofía bárbara, que para ustedes no es. Y yo pensaba justamente en Atenágoras, que era un oriental que había sido hecho cristiano, y en un discurso contra los griegos, les dice justamente: yo practico una bárbara filosofía, una filosofía bárbara que aprendí en el Oriente, que era Israel. Para los romanos era una colonia insignificante, ya bárbara, fuera casi del imperio, parte casi del mundo fenicio o babilónico durante muchos siglos. Y usa esa palabra. El ser es griego. Y el ser humano, anthropos, es el viviente que habita la ciudad. No es la definición de Aristóteles, el ser humano es un ser político, universal. No, él dice, el ser humano es un viviente que habita la polis. ¿Cuál polis? Griega. Y los que no habitan la ciudad griega no son plenamente humanos para Aristóteles, son bárbaros. El ser es griego, el no ser son los bárbaros. Yo me dije, eso es el Levinas. El ser es la totalidad de mi mundo y el otro no es. Si no, le pregunto, ¿quién eres? Pero si yo ya estoy bien feliz y satisfecho y mi belleza artística es evidentemente la más bella de la historia universal, pues los demás lo que son feos, porque no se atienen a los rangos de la belleza europea. Y si lo vamos a la raza blanca, y si vamos a los ojos de norte de Europa, ojos azules y cabellos rubios y estilizadas, las mujeres y los hombres, y tenemos un tipo de belleza antropológico y a todo nivel. Y de pronto veo un africano, wow, tiene un color como los demonios. Hacha, los demonios son negros. Decía aquel poeta popular, oh pintor, ¿por qué no pintas angelitos negros? Angelitos que son bellísimos y son buenos, píntalos negros. ¿Por qué los pintas blancos a los angelitos y a los demonios los pintas negros? Eso es racismo estético. Qué negro está la situación. Significa qué peligrosa. La muerte es una calavera, pero con un vestido negro. No es blanco, es negro. Y entonces, si vamos a ver la significación del negro, es el mal, pero es lo feo. Y eso es una estetificación racista, occidental, eurocéntrica y mil cosas. Es un esteticidio.
es la muerte de las estéticas y las artísticas de otras culturas. Levinas, hecho estética, pero de la liberación. Porque lo primero que yo intuí fue, el otro es individual, es una persona ante otra que me bese con los besos de su boca, un individuo. Pero al mismo tiempo es un pueblo ante otro pueblo. Y entonces llegó el español blanco, con armas de hierro y caballos, y vio a indígenas semidesnudos, porque estaban en la parte tropical de América, de raza distinta. Le llamó piel rojas a uno, pero el de rojo no tenían nada, pero les puso un color, y a los chinos les llamó raza amarilla, y ahora que ya consideramos a los chinos gente respetable, rica, y cuando uno va a Europa encuentra algunos turistas norteamericanos, pero 10 veces más de chinos que ya son turistas con sus fotos y todos sus aparatos. Dice uno, mira, estos chinos están ahí en masa llegando a Europa, y entonces ya de pronto los ojitos alargados de los chinos ya nos empiezan a ser bastante habituales, pero ustedes saben cómo ven los chinos nuestros ojos redondos. Dicen, los seres humanos son delicados, tienen los ojos alargados. Los que tienen los ojos redondos son como los caballos, son medios animales. O decir, cuando ellos nos ven a los de ojos redondos, dicen, pues, esta gente son bárbaros. Se dan cuenta lo que significa el esteticidio, porque también entre los chinos entra la influencia de la cultura occidental, y hay muchas muchachas, por ejemplo, alienadas, que se hacen operaciones para hacer un poquito más redondos sus ojos y gastan un capital para hacer cirugía estética y logran tener un ojito más occidental. Pero no vaya a ser que en el futuro algunos occidentales van a tener que hacer una cirugía estética para hacerse un ojito más chino para que lo respeten. O es decir, cambian las épocas. ¿Entienden ustedes lo que significa esto de la exterioridad? Entonces, una vez que descubrimos que la totalidad de un mundo se fetichiza y domina al otro, el otro aparece como un actor, y un actor colectivo que yo llamo el pueblo, otro. Eran los indígenas con respecto a España, era el África, el Asia, y hoy América Latina con respecto a Europa o Estados Unidos, Australia, que son prolongaciones blancas, la blanquitud, la whiteness actual, que es un nuevo término, la blanquitud como una actitud racista de dominación, como un Trump la usa continuamente. Entonces, el ser es y el no ser es también real. Entonces necesito un término tercero más atrás. Lo real puede ser visto desde un mundo como el ser, y desde ese mundo puedo ver como lo que no es parte de ese mundo el no ser, pero ese no ser es real. Tengo que distinguir entre realidad y ser. El ser es el fundamento del mundo cultural, del mundo estético, el ser. La realidad es un nivel físico, pero también físico humano con libertad. Y por eso que yo dije al comienzo, y voy a repetir, la belleza no es una cuestión del ser, es una cuestión de la realidad
que puede estar más allá del ser en el no ser. Y el ser se llama lo ontológico. Y lo que está más allá del ser se llama metafísica, la metafísica. Pero la ontología y lo metafísico son parte de la realidad. Esto es otro curso, pero a partir de esos conceptos que ustedes pueden leer en la filosofía de la liberación, entienden entonces recién ahora que la belleza física, natural, es el descubrir la realidad, no digo yo el ser de una cultura, la realidad misma de las cosas como la fuente de mi vida. Y la vida es tanto del ser como del no ser, porque Europa es el centro y es el ser, y América Latina es la periferia y es el no ser de ese ser, pero es real. Y por lo tanto, descubre desde el mundo indígena a la realidad como el origen de mi vida. Y por eso me gusta sensiblemente y emotivamente una flor. Y esa flor le puede gustar a un europeo o a un indígena, por el mismo motivo. Pero la flor europea va a estar en un rosal de Versalles y va a ser un rosal, permítame, versallesco, real. Y en cambio la rosa de un indígena puede estar pues en una huerta junto a su rancho o a su bohío en la Caribe y va a ser una rosa silvestre, pero pongamos que sea la misma especie, pero una está en el centro y otra está en la periferia, una es y otra no es, pero la belleza es universal. Pero la concepción de la belleza y la utilización de esa belleza y la valoración de esa belleza, ahí es muy distinto. Una es la vigente y otra es la dominada. Y entonces es desde esa exterioridad del mundo del ser o de la belleza vigente que surge para los grandes artistas del sistema y para los grandes artistas de la barbarie, de la exterioridad, del no ser, del otro pueblo, surge la posibilidad de una creación de obras de arte novedosas, que no están en el sistema vigente artístico, sino que surge un nuevo sistema artístico, un nuevo tipo de belleza artística, no natural. Y entonces, de ahí que empezamos a vislumbrar lo que sea la exterioridad de una estética y una artística creadora de novedad. La creación de novedad no es solo porque se le ocurre al artista, porque es un genio kantiano. La fantasía. No. El artista genial que tiene fantasía descubre, ya dado, la belleza en aquello que es exterior a la belleza vigente. Descubre belleza donde el sistema había calificado de feo. Y entonces de pronto Van Gogh tiene que ir, como he dicho, a otra cultura, a ver razas que eran feas, vestidos que eran folclóricos, en vegetaciones que eran tropicales, y se pone a pintar las mujeres del Pacífico.
¿por qué Van Gogh sale del mundo de Francia, de Holanda, y se va a algo fuera de Europa? Porque siente la necesidad de superar el enclaustramiento de una totalidad de la belleza artística europea. Y se da cuenta que la belleza está dada en otros horizontes, que va a vislumbrar, y empieza a pintar de otra manera, con otros colores. Y eso es lo que realmente posibilita la creación artística. Aún en el propio pueblo, el gran artista no es ya a las culturas fuera de su geografía, sino a las culturas dentro de su geografía, pero dominadas internamente. Lo que Pablo González Casanova llama más bien el colonialismo interno, el pueblo. Y el pueblo entonces tiene una artística, obras de arte distintas a la clase dominante, que importa una cultura dicha universal en la particularidad, por ejemplo, de América Latina o México. Y el gran artista descubre la particularidad. Toledo, en Oaxaca. Póngale usted lo que sea delante de él y la transforma en una obra de arte. Agarra una piedra y hace una escultura. Agarra un cuero y hace un zapato. Toma un árbol y el tronco lo transforma y lo hace un monstruo. Es una fantasía desbordada, pero parte de Oaxaca y de su propia tradición zapoteca. Y eso no lo puede tener nadie, porque hay que haber nacido en Oaxaca para tenerla. Y ahí es un pueblo artístico porque tiene una gran penetración de la realidad como origen de mi vida. Y hay que ir a Monte Albán para ya ver el origen de esa creatividad milenaria. Pero a los españoles les sonó a demoníaco, porque dice, ¿de dónde salen esas pirámides enormes? Y más, llegaban a la región maya del Usumacinta y le preguntaban a los indígenas, pero esas ruinas enormes son de ustedes. Y claro, eran de 6, 7, 8, 10 siglos antes. Miren, 1000 años antes, ellos ni noticias tenían. Ellos decían, no, eso ni son nuestras ni de nuestros padres, no sabemos quién las puso ahí. Y entonces decían los españoles, claro, son tan bellas y tan tremendas que debieron hacer los demonios, porque esta gente no puede hacerlo. En algunas regiones estaban en decadencia y ya habían desarmado la estructura social para producir tamañas ciudades en lo largo del Usumacinta, que es un verdadero Nilo, donde están una tras de otra enormes ciudades bellísimas, como desde el delta del Nilo hasta la primer catarata, y siguiendo así, los egipcios habían hecho ciudades. Eso había desaparecido. Y no sabían los mayas que ellos lo habían hecho, en algunos casos. En otros sí lo sabían y mataron a las élites, y el mismo pueblo perdió los sabios que habían hecho esa gran cultura. Pero lo notable para el dominico Durán era, ¿de dónde han salido tantas obras maravillosas? Porque ahí estaba la pirámide de Teotihuacán, era tan grande como la de Egipto, y sin embargo no la apreciaban. Sacaban de las pirámides las piedras para hacer iglesias. La gran pirámide de los aztecas en Tenochtitlan, las piedras sirvieron para hacer la catedral de al lado, y en el medio de la gran pirámide y de la catedral está la estatua de Bartolomé de las Casas.
herrumbrada hasta hoy, secundario, dentro de una reja, nadie la mira ni se da cuenta del significado. Pero Bartolomé Las Casas dijo que hacer esta catedral con las piedras era un crimen. Claro, no lo dijo así, pero lo mostró en las dos obras de la apologética indiana, donde defiende, apología es defender, la gran cultura azteca del nivel de los egipcios, él decía, y que es de las grandes de la humanidad, y de cómo resplandeció un sistema político autónomo que España no tenía derecho a destruir, y que el Papa, siendo él sacerdote primero y después obispo, que el Papa no tenía derecho a conceder a los reyes de España el gobierno de las Indias, que le pertenecía a los gobiernos propios de los indios, que tenían un estado constituido de alto nivel. Y lo que tendríamos que haber hecho es haber reconocido esas organizaciones, estructuras políticas, religiosas, económicas, y haber establecido un diálogo y haber desarrollado esa potencialidad. Ese era el ideal lascasiano. Lo destruyeron todos los indígenas y lo redujeron a las Marías que hoy piden limosna en las calles de nuestras ciudades. Una estética y una artística maravillosa que fue avasallada. Le llamaría mi amigo Boaventura de Sousa, un suicidio cultural, un esteticidio. La conquista fue en la estética un esteticidio. Y de lo que tenemos que recuperar es eso. Pero los grandes artistas mexicanos, qué decir Rivera, y la famosa ahora mundialmente Frida Kahlo, por ser mujer mexicana, que afirmaba su mexicanidad, se vestía como una mexicana y pintaba. Y el mismo Rivera miraba esos cuadros surrealistas de Frida, no sé si realmente considerándola gran obra de arte. Pero ¿quién diría que la Frida es mucho más considerada que Rivera hoy? Pero Rivera fue un gran artista y mexicano. Justamente partió de la exterioridad de la cultura europea, de lo más crítico, del cubismo, que él vislumbró en Europa, y del cubismo empezó a salir sus figuras del indígena, de la mujer que vende las calas, las flores, y realmente esos indígenas son cubistas, tienen sus brazos como cilindros, sus sombreros abstractos, pero ese cubismo se hizo mexicano y entonces hizo un arte maravilloso, realmente la expresión de la creación de la tercera constelación, la creación de nuevo tipo de belleza artística que se inspiró en Europa, porque la tercera constelación no quiere decir que va a negar todo de antes. La nueva creación artística no va a negar lo griego, ni los renacentistas, ni los grandes pintores europeos o músicos, que decir, las sinfónicas y la arquitectura y todo eso puede ser estudiado, asimilado, reimplantado, o es decir, se hace un injerto
sobre un árbol un injerto, pero un injerto que tiene que ver con la base milenaria y entonces crea una novedad, pero que se inspira de lo anterior. Por eso que no es el pasaje simplemente de la potencia al acto, sino que la potencia externa al sistema origina una crítica del sistema y crea algo nuevo. Es decir, que es un injerto en un sistema el cual es negado y creando algo nuevo que toma algo del pasado, pero la fuente viene de la exterioridad. Y eso es analógico. Ahí está la analogía de la que yo siempre hablo y el método analéctico. Sería equívoco decir, y la cultura latinoamericana niega completamente Europa y crea una nueva cultura estética. Eso sería equívoco. La modernidad no sirve, vamos a hacer algo nuevo, nuestro. Tampoco es decir, de lo europeo vamos a sacar el futuro arte mundial y latinoamericano. Eso sería unívoco. Lo analógico es, hay un gran sistema dominante, pero hay un grupo dominado y exterior que tiene una surgente y una potencia distinta. Y esa es la que critica la modernidad, absorbe de ella lo mejor y crea algo nuevo. Y lo nuevo no es completamente distinto a la modernidad. Tiene una distinción, pero desde una semejanza. Pero la semejanza tiene dos fuentes. Europa por un lado y América Latina, que se conjuga, pero que sale una nueva rama por el injerto. Eso es la analogía. La analogía no juega sobre la identidad-diferencia. La analogía parte de la semejanza que va unificándose y produciendo la distinción. Entonces, Hegel habla identidad-diferencia. Esa es la lógica unívoca. La semejanza y distinción es la lógica analógica. Lo americano indígena choca con lo europeo. Lo critica, pero absorbe lo mejor de esa modernidad, pero con el criterio latinoamericano y no europeo. Ellos no me van a decir qué es lo mejor. Yo voy a usar lo mejor de ellos y luego voy a crear algo nuevo. Pero eso también lo hace de alguna manera el propio artista europeo. Beethoven era un alemán, pero era un alemán que tenía una sensibilidad por el pueblo alemán. Y cuando vio, y yo repito 1000 veces, a los campesinos simples, populares de Alemania, festejar la cosecha en el Rin, eso es estética popular, tomó eso y desde su pequeña habitación y su piano, terminó la novena sinfonía en el canto de la alegría, que eran los campesinos bailando en el Rin que él estaba viendo. Injertó la cultura popular en una estética clásica, formal, tan adorada por Adorno, pero Adorno no supo considerar la belleza del jazz en Estados Unidos, porque ya había fetichizado la estética europea y las demás eran irracionales. Que una música pudiese en un momento decir, lo que sigue no está escrito, la banda debe improvisar cómo se sigue. Para Adorno eso era un crimen. ¿Cómo puede usted dejar en una partitura un momento en que la gente
se inspire y siga la música, pero no escrita, por propia voluntad y ritmo del momento. Para Adorno eso era imposible, pero para un africano eso era lo cotidiano. Si él es capaz de empezar a tocar su tambor y cambiar el ritmo y la danza cambia y nada está escrito, sino que se va improvisando. Pero ese era arte bantú, no era occidental. Adorno queda descolocado ante otra estética. Vean entonces de lo que se trata, y me estoy extendiendo, pero estamos al origen de la fuerza creadora del nuevo arte. Y esto es lo que Nietzsche toma, y por eso que para Nietzsche el Übermensch, el hombre, el ser humano que se trasciende, Über, más allá, Mensch, ser humano, el ser humano que trasciende ¿qué? La totalidad como novedad, es el arte, Kunst, sí, y es lo que acabo de decir, pero el origen no es simplemente pura totalidad, sino que viene de algo que es exterior a la totalidad. Y esa totalidad nueva choca con la antigua y produce entonces un nuevo sistema. Pero para Nietzsche era los antiguos dominadores aqueos, dorios, jonios, indoeuropeos, griegos, fueron dominados por los enfermizos, débiles, judeo-cristianos y de ahí antisemita, que con sus normas éticas dominaron a los fuertes y saludables indoeuropeos. ¿Y qué hay que hacer? Hay que cambiar. Hay que destruir los valores que han impuesto estos débiles y estos semitas. Y hay que volver a renacer lo dionisíaco griego, pero entonces se da vuelta. No se crea lo nuevo. Se vuelve a lo antiguo y se los fetichiza. Y eso es lo que hace el nazismo, porque toma lo germano, el norte de Europa, y dice: nosotros somos la mejor experiencia de la humanidad, vamos ahora a dominar Europa. Y entonces Hitler le viene perfecto el pensamiento de Nietzsche. Y también Wagner, que parte de la cultura alemana en su música, es utilizada por Hitler porque también habla de lo alemán, pero habla de lo alemán cerrado sobre sí. Entonces es un arte que se transforma en fundamento del nazismo. Y por eso entonces que Nietzsche y Wagner van a ser muy utilizados por el nazismo, y eso va a mover la sensibilidad, la Einsicht del pueblo alemán a su culminación, porque con esa música y esos textos nietzscheanos uno tiene una mística, y entonces la política funciona después a pleno empleo, haciendo grandes autoestradas, grandes caminos asfaltados de 4 vías, que son ahora las usuales en el mundo, pero Hitler la había pensado no tanto para la circulación cotidiana, había pensado esas autovías con 4 direcciones sin interrupciones para poder transportar su ejército de todas partes de Alemania y poder atacar a todos los países y dominar Europa. Después se le ocurrió que era un gran medio de comunicación urbano y demás, pero fue hecho como estrategia militar. El arte utilizado para un nacionalismo fetichizado. Por eso que el principio es de la vida, pero no de la vida de la propia comunidad ni nacional, sino en la vida humana. Si hay alguna belleza futura pluriversal, va a ser la captación de algo
como fuente de vida para todos los seres humanos, no solo de un pueblo. Claro que cada pueblo le va a dar un matiz propio y entonces la universalidad va a ser transformada por la pluriversidad, pero al mismo tiempo la particularidad va a poder ser expresada en la distinción dentro de la semejanza analógica. Y ahí estoy actuando con una precisión lógica, ontológica, metafísica, que puedo aplicar a la economía o a la política y a la estética. Y entonces surge una nueva estética pluriversal, mundial, pero al mismo tiempo determinada según las historias particulares. Y de ahí entonces que tenemos que descolonizarnos estéticamente. Tenemos que saber hacer la crítica a la belleza universal, blanca, rubia, de ojos azules, etcétera, como la única. No, la belleza mestiza también es apreciable mundialmente y hay que defenderla y promoverla. Y de ahí entonces que tenemos una gran tarea de justificar la creatividad de nuestros artistas para dar un mensaje pluriversal a todo el globo mundial. Yo no hablo entonces ya ahora tanto de universalidad, sino de mundialidad. Pero la mundialidad es pluriversal, no universal. Es una mundialidad con particularidades culturales que deben dialogar y enriquecerse. Y esto por muchos siglos. No sé lo que dará al final. Una cultura, no creo. Va a ser muy triste que la humanidad fuera una cultura y una estética. ¿Qué habría pasado con toda la producción de todas las otras culturas? Una sola lengua. ¿Para qué? Tenemos ahora un aparato que yo aprieto un botón y estoy hablando en japonés. Y entonces eso sí que es mucho mejor que el esperanto, pero yo sigo hablando mi lengua y usted la suya y nos entendemos por una traducción simultánea hecho aproximadamente por un aparato. Y esto ya entonces sí es un buen instrumento de la modernidad para la mundialidad futura que tenemos que organizar. Bueno, dense en cuenta, esto es la introducción a muchísimas cosas que es una nueva estética, pero estoy dando yo las indicaciones fundamentales. Terminamos por hoy porque se ha hecho un poco más largo que lo común. Hoy no tendré la discusión por Zoom para discutir estos temas por un motivo personal bastante importante que me va a impedir poder organizar a las 6 el Zoom. Y me despido entonces hasta la próxima clase. Relean las 7 hipótesis para una estética futura. Las 7 hipótesis para una estética de la liberación que tienen ustedes como lectura en unas clases anteriores. Es un trabajo de unas 30 páginas, que sería bueno que ahora sí ya la lean porque hay una visión general, pero muy distinta a lo que estoy diciendo. Ya la estoy corrigiendo fundamentalmente y debo decir que esto se acaba de publicar en las 7 ensayos de filosofía de la liberación de Trotta este año, y estas 7 hipótesis sobre una estética, y ya están modificadas. Tiene que ser así, vamos pensando,
y vamos modificando, pero creo que ya he logrado aplicar o descubrir en la estética las tesis fundamentales de la filosofía de la liberación. Tenemos ahora en la filosofía de la liberación una lógica analógica, una ontológica, una metafísica, una antropología con varias obras, una ética, una política, una económica y ahora una estética. Ya son bastantes capítulos que muestran a la filosofía de la liberación latinoamericana como un sistema filosófico abierto. O es decir, que todos pueden entrar a crear nuevos capítulos y a corregirlos del pasado. Eso es una escuela, eso es una comunidad productiva filosófica y es latinoamericana. Esa es mi pretensión. Muy bien, por hoy terminamos. Hasta luego.